Hola a todos, soy un africano activista político y bueno, muy triste porque realmente las noticias que nos llegan de La Habana parecieran alentadoras. Los medios de comunicación las quieren mostrar como alentadoras. Tenemos otro cese al fuego, pero este cese al fuego sí definitivamente va a ser un gran paso para la paz total, porque adicionalmente el ELN va a dejar de secuestrar. El ELN ya no va a secuestrar más, entonces colombianos, la paz total sí funciona. Pues resulta que es una mentira, es un gran engaño, y lo que nos damos cuenta es que ellos se salieron con la suya. Antonio García venía diciendo, y Pablo Beltrán, en múltiples ocasiones, incluso el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que los pobres guerrillas del ELN no tenían cómo financiarse y que parte de su financiación pues eran los secuestros, que estas retenciones que ellos llaman, estas retenciones como medio de financiamiento de esa gran revolución que ellos ejercen por la lucha a los derechos de los colombianos, entonces que necesita ser reemplazada, necesitan estos ingresos por medio de otra financiación. Y entonces se salen con la suya y crean un fondo multidonaciones. Terrible, se salieron con la suya. No nos ha valido los acuerdos de paz que tuvieron lugar en el gobierno Santos. No, a Colombia parece ser que no tiene memoria. No importó ver que hubo unos acuerdos, que hubo unos presupuestos millonarios y resulta que era para que los colombianos, por medio de nuestros impuestos, financiáramos que íbamos a tener la paz. Tremendo engaño, tremenda mentira, porque sí desmovilizan a unos pocos, claro, pero ellos se quedan con esas inmensas fortunas, producto de la economía ilegal que se sustenta en el narcotráfico, en la minería ilegal, y resulta que los grandes, las cabecillas quedan con poder político, pero el brazo armado nunca deja de existir, porque es que resulta que ni el fondo multidonaciones que se va a crear, ni la cantidad de presupuesto que ya se utiliza para la paz total, ni la cantidad de presupuesto que se utilizó para los acuerdos de paz de 2016 son suficientes para unas personas que están acostumbrados a ganar millones y millones por cuenta de los réditos que dejan estas economías ilegales. Veamos un poco lo que decía Luis Fernando Velasco para justificar que tocaba crear una financiación para las guerrillas. Le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que deje de hacer esas acciones ilegales. Hay que buscar la solución de qué van a vivir. Muy seguramente la comunidad internacional nos podrá ayudar, pero hay que encontrar esa solución. El gobierno fue preparando el terreno. El propio ministro del Interior, desconociendo informes de la Fiscalía, informes que fueron denunciados por la revista Cambio. En este artículo, este periodista señala los nexos de Hezbollah, de Hamas, con las FARC y con el ELN. Estas son organizaciones transnacionales. Ellos no van a dejar jamás ni el narcotráfico, ni la minería ilegal, porque ya son una organización transnacional. Entonces aquí los propios gobernantes no les importa el pueblo, porque si ellos les importara el pueblo les dirían no podemos negociar con ustedes porque ustedes lo que tienen es dinero en cantidades. Ustedes con ese dinero deben financiar a sus propias milicias. Pero de ahí a coger a los colombianos que hemos sido las víctimas para financiarlos. ¿Por qué nos engañamos? ¿Por qué permitimos que nos engañen de esta forma? ¿Y por qué hacemos oídos sordos a la realidad? Es absolutamente increíble. Y los medios de comunicación hacen el anuncio como si esto fuera una gran hazaña. ¡Qué gran logro! Y lo mejor de todo es que no lo vamos a financiar los colombianos, sino las entidades internacionales. ¡Qué mentira! Es que, de verdad, a nadie le interesan los colombianos. Es absolutamente impresionante.
el socialismo de Colombia es peor que el socialismo del mundo, porque el socialismo del mundo crea una cantidad de subsidios, le quita a la clase media, elimina a la clase media para volver a la clase menos favorecida, absolutamente dependiente del Estado. Pero aquí ni siquiera es eso. Aquí se elimina a la clase media para pagarle a los que han sido por años los enemigos de Colombia. La guerrilla, los paramilitares, todos los que vayan a entrar en la paz total. Porque son todas las organizaciones, porque fue lo que se comprometió antes de llegar a la presidencia Petro, según Juan Fernando Petro. Que ahora resulta que todo, bueno, es impresionante, o sea, es absolutamente doloroso esto que estamos viviendo. Esta mentira tras mentira, y resulta que hay colombianos que no ven la realidad porque solo creen lo que diga el gobierno. Aterrador, definitivamente aterrador. Esta situación tan triste en Colombia me hace recordar mucho una frase célebre que dijo Winston Churchill con ocasión de que Hitler había amenazado en Europa empezar una guerra porque él había empezado ya un movimiento expansivo. Iba a tomar Checoslovaquia. Entonces Francia y Reino Unido no se lo permitieron, hicieron un acuerdo con él y Winston Churchill dijo, por este acuerdo que hicieron, pudieron escoger entre el deshonor o la guerra. Escogieron el deshonor y se quedaron con la guerra. Eso mismo nos pasa con esta paz total. Pudimos escoger el deshonor o la guerra. El Salvador en su momento también escogió el deshonor. Lo dijo Bukele. Los acuerdos de paz eran un engaño total, que solo servía para corrupción. Solo servía para que unos cuantos se lucraran, pero la guerra no se acababa. Y nos podemos estar quedando con el deshonor de que los colombianos le paguemos a estas personas para que no nos secuestren, por favor, muchas gracias, y nos quedemos con la guerra, porque ellos jamás van a dejar los negocios de la economía ilícita. Feliz tarde.